Buenos días, mi nombre es Emily Andrea Tete Melendres y le estaremos hablando del muestreo no polarítico con mi compañero Joyner Leonardo Pérez Ramírez y Carol Michelle Delgado Córdoba. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden decir según qué características se seleccionará el subconjunto de la muestra, para que pueda ser de una manera más eficaz en la recopilación de datos y generalizar a toda la población. El subconjunto final solo será decidido por el entrevistador o investigador en la función al conocimiento de la población. Bueno, para ello es necesario dividir a la población en grupos o extractos que compartan características. Estas características pueden ser el sexo, la edad, la región, los estudios, la religión, no sé, podría clasificarse de muchas maneras, y de ellos se selecciona una muestra proporcional y representativa a la población. Bueno, esta selección puede realizarse a conveniencia, ya se explicará, y a la elección del investigador mediante criterios estadísticos. Bueno, para, para el muestreo por cuotas hay unas fases, las cuales serían la primera, la segmentación, en la cual normalmente ella se utiliza teniendo en cuenta pues las variables. Acá es donde se separarían los grupos, como la sociodemografía, el sexo, región o clase social, por ejemplo. Bueno, el siguiente sería la fijación. Bueno, acá normalmente se define de forma proporcional al tamaño del grupo. Bueno, entonces un ejemplo muy claro sería que eh, en una muestra tenemos un 65% de mujeres y el 35% es hombres. Dada la ocasión que la muestra que querramos obtener sea de 1000 personas, lo cual nos llevaría a definir como objetivo de muestra a 650 mujeres y 350 hombres. Bueno, en ocasiones se definen cuotas no proporcionales a la población para profundizar en análisis de grupos específicos. Esto es lo que les iba diciendo, que a conveniencia, y se explica en la tercera fase, que es la selección de participantes. Bueno, acá es donde nos alejamos del muestreo probabilístico, bueno, porque pues en el muestreo por cuotas aceptamos que la selección de individuos no sea aleatoria. Puede ser una selección por muestreo por conveniencia. Por ejemplo, acá podríamos decir que si definimos una cuota de 100 personas para un estudio donde, bueno, de 100 personas que tengan de 15 a 30 años y 100 que tengan de 30 a 50 años, y se presenta la ocasión que nos falta en la muestra de, digamos, las personas de 35 años, hay 80 y nos faltan 20 personas. Podríamos salir a la calle y entrevistar a 20 personas que nos ayuden a cumplir con la meta establecida, con la cuota establecida de 100 personas de 30 a 50 años. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, y ahí es por lo que se aleja de lo probabilístico, ya que pues si tú necesitas completar la muestra con unas características específicas, se podrían buscar. Entonces, bueno, con unas características específicas se podrían buscar. Entonces, bueno, a continuación, pues como podemos apreciar adelante, hay una muestra con n mayúsculas sujetos, y queremos elegir una con n sujetos, n minúsculas sujetos. Como podemos dar cuenta, primero dividimos la cantidad de sujetos en grupos, como ya se ha dicho, por ejemplo, el sexo, la edad, la región. Bueno, entonces de los cuales la siguiente muestra es que dice de los cuales el investigador procede a elegir el número de cuotas. Ese sería n minúscula, que se va a tomar de cada grupo, de manera que
de que sea conveniente para realizar el estudio que se quiere realizar, que puede elegir en una suma diferente de cada grupo, si llega a ser necesario. Entonces, para basar el estudio en la mayoría de un grupo, por lo que le resulta más fácil. O sea, lo que quiere decir es que el grupo puede ser, por ejemplo, regional. Entonces está mirando un estudio y es a nivel Colombia. Entonces él se encuentra localizado en Bogotá. Le quedaría más fácil a él reunirse con cierta gente que esté aledaña a Bogotá, por decirlo así, para realizar el estudio en menor tiempo. Entonces él podría tomar gente que se encuentre cerca a Bogotá como muestra. Esto es lo que nos quiere decir. Bueno, en los ejemplos que se ven, que podemos ver, N mayúscula representaría los grupos segmentados, que serían que por sexo, por edad, por decirlo así, y N minúscula las personas que fueron seleccionadas de esos grupos para representar el estudio. Muchas gracias. Muestreo por bola de nieve. El muestreo de bola de nieve es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. En este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. El muestreo de bola de nieve consiste en 2 pasos. Como primero, tenemos identificar sujetos potenciales en la población. A menudo, solo 1 o 2 sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Como segunda, tenemos pedir a esos sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre. En otras palabras, el método de muestreo de bola de nieve se basa en referencias de sujetos iniciales para generar sujetos adicionales. De ahí deriva su nombre, bola de nieve. Cuando se aplica este método de muestreo, los miembros del grupo de muestra se reclutan a través de una reemisión en cadena. Estos pasos se repiten hasta que se encuentre el tamaño de muestra necesario. Éticamente, no se debe pedir a los participantes del estudio que identifiquen a otros participantes potenciales. Más bien, se les debe pedir que alienten a otros a que participen. ¿Para qué se utiliza el muestreo de bola de nieve? Algunas personas pueden no querer ser encontradas. Por ejemplo, si un estudio se estuviera investigando el engaño en los exámenes, el hurto en las tiendas, el uso de drogas o cualquier otro comportamiento social inaceptable, los participantes potenciales serían cautelosos de presentarse debido a posibles ramificaciones. Sin embargo, es probable que otros participantes del estudio conozcan a otras personas en la misma situación que ellos y puedan informar a otros acerca de los beneficios del estudio y asegurarles confidencialidad. Muestreo casual o accidental. Este tipo de muestreo, el individuo o grupo de personas que realiza este procedimiento toman los datos de manera casual sin ningún juicio previo. Las personas que realizan estos estudios eligen un lugar o un medio y desde ahí realizan el estudio de la población que accidentalmente se encuentra en su disposición. El muestreo casual o accidental es un método que permite conocer de manera rápida algunos aspectos relevantes, utilizando la muestra que se encuentra más disponible en su momento dado. En el muestreo accidental se toma muestra de personas simplemente porque son fuentes de datos accesibles para los investigadores. La muestra casual puede incluir a personas que están en la posibilidad del investigador, como en el lugar donde trabajan, las escuelas o el vecindario, y no se busca que sea una muestra representativa de la población. Uno de los ejemplos más comunes del muestreo casual o accidental es el levantamiento de encuestas en la entrada de una tienda. Es posible que los investigadores no conozcan a las personas, pero si están en su alcance, en ese momento los pueden aprovechar.
Este muestreo puede realizarse creando cuestionarios y distribuyéndolo en el grupo, obteniendo. Puede incluir utilizando un creador para hacer este paso todavía más fácil. En su forma más simple, el método del muestreo casual puede aplicarse determinando a las personas al azar en las calles para incluir al concepto las preguntas del cuestionario. El muestreo discrecional es un tipo de muestreo en el que un investigador selecciona una muestra basada en su conocimiento sobre el tema. La muestra es elegida a partir de un criterio profesional y puede basarse en la experiencia del investigador, realizando con anterior o en el conocimiento que el investigador tiene sobre la población. El muestreo discrecional se aplica cuando existe un número registrado de personas con la misma característica de la población objetivo y no existe mucho tiempo para llevar a cabo la investigación. Ventajas de muestra discrecional. Permiten obtener información de un grupo específico de personas. En un muestreo un poco costo y un poco uso de tiempo. Los casos a investigar se encuentran disponibles de acuerdo a la conveniencia. Desventajas del muestreo discrecional. Entre las principales desventajas de este tipo de muestreo se encuentra: es posible que este estudiante no se encuentre viable. Los miembros de la muestra no tienen el mismo nivel de la población de ser elegido. La representación de la población suele ser ilimitada. Para hacer uso del muestreo discrecional deben utilizar a un grupo muy reducido de personas que cuenten con características similares y que sean de interés para la investigación. Este técnico es viable para obtener información siempre y cuando sea experto en el tema a investigar. Ejemplo de muestreo discrecional. En un estudio en donde un investigador quiere saber qué es necesario para graduarse con los más altos honores de la universidad, las únicas personas que podrán brindarle el mejor asesoramiento serán las personas que se graduaron con los más altos honores. Con este grupo tan específico y limitado de personas que serán los sujetos, el investigador debe utilizar el muestreo discrecional. ¿Cuándo debemos utilizar el muestreo discrecional? El diseño del muestreo discrecional generalmente se utiliza cuando un número limitado de individuos procede el rango de intereses. Es la única técnica de muestreo viable para obtener información de un grupo muy específico de personas. También es posible utilizar muestreo discrecional si el investigador conoce un profesional o autoridad fiable que él cree que es capaz de reunir una muestra representativa. Obstáculos del muestreo discrecional. Las dos debilidades principales del muestreo discrecional se encuentran en la autoridad y en el proceso de muestreo, ambos relacionados con la fiabilidad y el sesgo que acompañan a la técnica de muestreo. Desafortunadamente, generalmente no hay manera de evaluar la fiabilidad del experto o de la autoridad. La mejor manera de evitar el error de muestreo presentada por el experto es elegir la mejor autoridad y más experimentada en el campo de intereses. El proceso de muestreo generalmente estará sesgado, ya que no se utiliza ninguna aleatorización para tener la muestra. También vale la pena señalar que los miembros de la población no tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados. Podemos concluir que este modelo de muestreo no realiza un procedimiento de selección al azar, sino que se basa en el juicio personal de investigación a la hora de selección, los elementos que representarán. A pesar de esto, se ignora la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población del estudiante. Muchas gracias.